buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de su clase de Ciencias de los Materiales. En la tarde de hoy vamos a conversar y vamos a revisar el tema de la unidad número 4 que pertenece a lo que es materiales compuestos, ¿sí? De esta misma manera, digo que ya tienen corregido, tienen su nota, las dos primeras notas en su plataforma, y hoy tendrán la tercera, con el favor de Dios, que ya la corregí, pero no las he subido por el problema eléctrico. Bueno, como dicen por ahí, a la que nos trae la clase de hoy. Esta última unidad de Ciencia de los Materiales, considero yo que es una unidad, una de las más importantes, porque vamos a hablar de los materiales compuestos, ¿no? Hemos hecho un recorrido desde el inicio de la materia, hablando de la microestructura de los materiales. Posteriormente hablamos de las propiedades de los materiales, en esa unidad 1. Luego entramos con el tema de metales, tipos de metales que existían, los diagramas de fase, que también se evaluaron en el tercer parcial, los esfuerzos últimos, etc. Y ya esta última unidad reúne lo que son materiales compuestos. ¿Cómo la vamos a estructurar? Los materiales compuestos, vamos a hacer una breve introducción de los materiales compuestos. Y vamos a hablar también en el 7.2 materiales compuestos reforzados con partículas y materiales compuestos reforzados con fibra, cementos y hormigón. Antes de comenzar a hablar, digamos coloquialmente así, para no irnos ahorita tanto cuando tenemos, porque nos vamos a meter en la teoría, un material compuesto, como su palabra lo indica, compuesto, es que tiene otros materiales para formar un supermaterial. Un ejemplo, vamos a hablar muy claro y lo vamos a tocar en el 7.4, es el cemento y el hormigón. Se le llama concreto armado. El concreto armado es un material compuesto que tiene o reúne en ese material compuesto las características de los materiales, porque el cemento, la mezcla de cemento y arena, como tal, que arman el concreto, soportan esfuerzos de compresión, son excelentísimos, pero no soportan los esfuerzos de tensión. Por eso es que el esqueleto de la columna o la viga que se va a construir es de cabilla de acero, porque el acero es un material que tiene excelente o soporta la tracción excelentemente. Cuando se fusionan o se componen de cierta manera, se mete en un cofre, ese concreto armado, se coloca el esqueleto, vamos a hablar de una columna, se vacía la mezcla de concreto, cuando esto fragua y seca, se va a obtener lo que es el concreto armado, ¿sí? Fíjense que eso forma un supermaterial porque va a soportar esfuerzos de compresión inmensos y va a soportar también esfuerzos de tensión inmensos. Bueno, ya una vez visto más o menos a manera de introducción, vamos a hablar de la introducción a los materiales compuestos. Un material compuesto es un sistema integrado por una mezcla o combinación de dos o más microconstituyentes que difieren en forma y composición química y que son esencialmente insolubles entre sí. Fíjate que una particularidad que tienen los materiales compuestos es que no pueden ser solubles. Le doy un ejemplo. Jamás ustedes van a ver que, por lo menos en el concreto armado, el esqueleto, que es la cabilla de acero, se va a fusionar con el concreto. Nunca lo vamos a ver de esa manera porque una de las, digamos uno de los particulares especial que tiene es que sean insolubles. Es importante destacar que la escala de longitudes donde se trata la microestructura está entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 4. Fíjate que incluso hay una por debajo de los micrómetros, y hay otra que está muy cercana a los milímetros. Y la macroestructura
que están en el orden de 10 a la menos 3. Dice la macroestructura o estructura atómica, está por el orden de los 10 a la menos 8, y esta se le denomina también astro, una unidad de astro. Fíjense que la importancia ingenieril de los materiales compuestos es muy grande, ya que combina las propiedades y prestaciones de los materiales, digamos, que constituyen cuando se diseña y se fabrica el material compuesto correctamente. La mayoría de la parte de los materiales compuestos están formados por dos o más fases. Una matriz continua que rodea las demás fases que denominan fases dispersas y que se clasifican en función de su microestructura o geometría. Dice la microestructura de las fases dispersas incluye la forma, lo que es tamaño, distribución y orientación de las partículas. ¿Sí? Cuando se dan las propiedades del material matriz y material disperso, de estas fases pueden ser muy diferentes. ¿Sí? Por esto, vamos a tener concentraciones de materiales fibrosos dispersados en matrices del 50% en volumen y pueden equivaler a una concentración muy diferente en porcentaje en peso. Fíjate que ahí hablaron de fibra, ya vamos a hablar que los materiales, la famosa fibra de vidrio, que se une con una resina para formar un material muy liviano y de alta resistencia, más que todo se utiliza para hacer los fuselajes de algunos vehículos, ¿no? Incluso este material sirvió de gran aporte para los parachoques de los vehículos que ahora se hacen con, o sea, la parte de que forra, ¿no? No se hace con latón, sino se hace con fibra de vidrio. Y cualquiera se estará preguntando que por qué es la razón de eso, ¿no? Porque hace muchísimos años, los años 60, 70, por allí, que se construían los carros, el fuselaje era de latón y eran súper resistentes. Pero cuando había una colisión entre otro vehículo, una colisión con una pared, la tripulación era la que sufría los daños. En vez de venían a ver el carro, entonces decían, uy, pero resulta ser que al carro quedó intacto, ni un rasguño. Ah, pero cuando vienen a ver la persona, estaba completamente destrozada porque el impacto lo absorbía, era la persona que estaba dentro de la tripulación. Entonces, en la época moderna, vemos cómo cuando hay una colisión de un carro con otro vehículo, o un vehículo con un árbol también, vemos cómo este vehículo se deforma completamente como un acordeón, recibiendo todo un impacto de esta forma. Y el tripulante, pues en la mayoría de los casos, no en todos, porque depende también de la colisión, aparte que hay una bolsa de aire también, pero depende de la colisión, algunos logran salir ilesos, ¿no? Y la bolsa de aire pues también ayuda mucho, pero también a veces, depende de cómo sea el impacto, los ahoga también. Han pasado muchos casos, pero bueno, la mayoría de casos se salvan. En pocos casos tendrán lesiones, pero se salvan, ¿no? O sea, antes no se salvan. Un ejemplo de un material compuesto conocido por todos y presente universalmente en la naturaleza es la madera, aunque hay maderas muy diferentes y con propiedades mecánicas y conducción de fluidos muy variadas, tienen un común y una matriz celulosa reforzada con fibra de lignis y otros compuestos orgánicos que le dan las buenas propiedades de elasticidad y de formación sin rotura, típica de la madera. En este sentido, ¿sí? Los aceros son microestructuras perlíticas, una matriz ferrítica que ya lo vimos, protectoide con perlita o funciones grises, escama de grafito en una matriz ferrítica y perlítica. Entonces se pueden considerar como materiales compuestos. Fíjate que ahí aparece, hablamos de algo importante que nuestra naturaleza de por sí ya nos muestra un material compuesto como es la madera. Yo no sé si ustedes habrán visto cuando talan un árbol y le hacen un corte transversal y nosotros vemos que hay varias contornos, ustedes ven varias curvas de contorno
¿sí? Una más pequeña, una más grande, como si fueran anillos, pero no uniformes. Significa que cada capa tiene una composición de fibra. Y esto le da a la madera ciertas propiedades físicas y mecánicas para que el ser humano pues las aproveche en una necesidad. Dice, basado en el criterio de la naturaleza de la microestructura de las fases dispersas, para la clasificación de los materiales compuestos, se pueden establecer tres grandes grupos para la clasificación, como son compuestos reforzados por partículas, dos, compuestos reforzados con fibras y compuestos estructurales. Fíjate que esa clasificación de los materiales compuestos es muy interesante porque una es a nivel particular, de partículas, perdón, otras a nivel de fibras y otra es más, a nivel de la estructura como tal. Dice a su vez, estos grupos presentan subdivisiones. Los materiales compuestos estructurales presentan una combinación de materiales homogéneos y las propiedades dependen más de la geometría y el diseño de los elementos estructurales que de la naturaleza de los materiales constituyentes. Fíjense que estas capas de materiales suelen ser laminares y anisotrópicos, ¿sí? Por ejemplo, la madera contraenchapada es un ejemplo común. Ejemplo de la estructura laminar relativamente compleja son las esquís modernos. Perdón, los esquís modernos, corrijo, son los que se utilizan en la nieve, ¿no? Existen otras clasificaciones de materiales compuestos en fundiciones de la naturaleza de la matriz. Están composiciones de matriz metálica, composición de matriz cerámica, composición de matriz polímera. Estos últimos son los de mayor importancia tecnología, de la nivel de tecnología, principalmente cuando están reforzados con fibra. Dice, asimismo, hay diferentes acrónimos, como son el CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic, y el BFRP, Brown Fiber Reinforced Plastic, y el GFRP, Glass Fiber Reinforced Plastic, y así sucesivamente. Dice, para dar una idea del uso de, una vez, digamos, el mayor uso que tienen estos materiales compuestos y que también son ligeros, basta decir que el avión de combate F-14, construido en 1970, tenía aproximadamente un 4% en peso de material compuesto, mientras que el jet comercial ABT 400 en 1985 tenía un 80% en peso de material compuesto. Entonces, fíjate la gran diferencia y la gran variación que hay aquí. Vamos entonces ahora, una vez vista la introducción a lo que es los materiales compuestos y su clasificación, vamos a tocar el siguiente punto, que es concerniente a materiales compuestos reforzados con partículas. Vamos a tratar de definir cada una de esas clasificaciones. Dice, a su vez, estos materiales se clasifican en materiales reforzados con partículas grandes y otros colisionados por dispersión. Dice, el término grande se utiliza para indicar las interacciones entre la materia y la partícula a nivel macroscópico. El material compuesto reforzado con partículas grandes más común es el hormigón. Fíjate que parece el hormigón nuevamente de ejemplo. ¿Y por qué el hormigón? No? Porque ahí, por lo menos cuando se va a vaciar muros de concreto, más que todo muros de concreto, incluso en las columnas se le echa grada, piedrilla, y depende del muro también se le echan lo que es granzón, pero de granzón de gran dimensión, de piedras más grandes, para que compacte de mejor manera. Entonces, por eso es que dice que un ejemplo de cuando aparecen partículas grandes, ¿no? Como tal. Entonces, las partículas son la arena o grava en la matriz cerámica compuesto por silicatos y alumitatos, hidratos. El proceso de fabricación de cemento, fíjate que están hablando ahí del cemento más no de concreto. El proceso de fabricación de cemento, su mezcla e hidratación para dar un hormigón y las propiedades mecánicas que se derivan, se estudian en el apartado 7.4, que vamos a ver más adelante, a su importancia industrial y tecnológica. Dice, algunos
materiales. Fíjense, yo una vez tuve, a hacer un paréntesis aquí, hace muchos años, cuando fui estudiante estudiaba pregrado de ingeniería, yo era estudiante de ingeniería, tuve la oportunidad de ir con una visita que nos llevó a la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Estoy hablando hace de 15 años, no creo que 20 más o menos. Y fuimos a lo que se llamaba Cementos Táchira. ¿Sí? Si ustedes, bueno, todavía creo que existe vía Borotá, creo que es la vía, es por allí. Ustedes se veían, a mano derecha veían cómo estaban las montañas, digamos, explotadas, porque ahí extraían el material, la piedra una piedra especial que hay para ser sometida en un proceso y en unos hornos para obtener el cemento. No recuerdo ahorita el nombre de la piedra que utilizan, y tiene un proceso, y también le echan otros elementos químicos para que el segmento, digamos, bueno, químicos y minerales para que el cemento adquiera cierta propiedad. Bueno, fíjense que saliéndonos ya y volviendo al tema, algunos materiales polímeros a los que se le han añadido un aditivo de relleno, estudiados en este tema de polímeros, se comportan como materiales compuestos reforzados con las partículas grandes. Las partículas pueden tener una gran variedad de geometría, pero suelen tener aproximadamente las mismas dimensiones en todas las dimensiones equiaxiales, lo cual es una gran diferencia con las fibras. Entonces, fíjense que el reforzamiento es más efectivo cuando menor tamaño tienen las partículas y más homogéneamente distribuidos están en la matriz. Fíjense que las partículas sean más pequeñas dentro del material compuesto, hay como más cohesión entre los materiales. Las propiedades mecánicas mejoran con el contenido de las partículas o lo que es lo mismo con el incremento del ratio particular de la matriz. Dice, por otra parte, que los materiales, metales, polímeros y cerámicos, que es la clasificación que se conoce más, digamos, más amistosa. Entonces, en la vida real, pues, hay términos que no se pueden decir tampoco de por lo menos la velocidad angular, un ejemplo, a nivel de física, que son radianes por segundo, uno le encuentra a nivel comercial como las RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Usted de pronto no va a llegar a una tienda a comprar un motor, un ejemplo, y no, es un motor de 700 o, un ejemplo, de 3000 radianes por segundo. Entonces se va a quedar el que le vende, ¿qué es eso? Lo debe pedir un motor, un ejemplo, de 1700 revoluciones por minuto, y pues ahí se le van a entender, digamos, en ese contexto. Entonces, fíjense que los materiales, metales, polímeros y cerámicos, se utilizan para fabricar este tipo de materiales. Dice los compuestos metal cerámico. Fíjate que estos compuestos vienen precisamente parten de lo que es metales, polímeros y cerámicos, y cuando se fusionan van a obtener unas propiedades muy resistentes y muy excelentes. Dice, los compuestos metal cerámico, CERMEX. Dice, el CERMEX más común es un carburo cementado con WC o TIC, embebidos en una matriz metálica de cobalto o níquel. Tienen gran aplicación en materiales para herramientas de corte de acero, endurecimiento con carburos principiados, entre paréntesis, cementados. Estas partículas extremadamente duras aportan el efecto de cortante a la superficie, pero son frágiles, por lo que estos carburos por sí mismos no pueden soportar los grandes esfuerzos mecánicos del corte. También se emplean en el CERMEN como los ánomos, corrijo, en pilas de combustible. Dice, en el caso de los polímeros, son comunes los materiales reforzados con negro de humo, que son micropartículas con diámetros entre 20 y 50 milímetros, esencialmente esferitas de carbono. Son carbonos producidas por la combustión incompleta del gas natural u otros derivados del petróleo.
Fíjate que el petróleo también saca lo que son los polímeros. La adición de este material es muy barato. La adición de este material es muy barato. El caucho vulcanizado aumenta la tenacidad y la resistencia a la tracción, torsión y desgaste. Los neumáticos de los vehículos contienen entre el 15 al 30% en volumen de negro humo. Sí. Otros ejemplos, digamos, de refuerzo por dispersión de partículas pequeñas pueden ser aproximadamente el 3% de taurina, THO2, de paréntesis cerámica, a las aleaciones de níquel, lo que aumenta mucho la resistencia a altas temperaturas. Fíjense que ya hablamos de lo que fueron los materiales compuestos reforzados con partículas. Ahora vamos a hablar de los materiales compuestos reforzados con fibras, ¿no? Vamos a ver cuál es de pronto la diferencia que se empieza a establecer. Estos son los materiales compuestos más conocidos por las altas presentaciones mecánicas, y alto valor añadido al material final. La fase dispersa consta de fibras que están en una microestructura muy anisotrópica. Perdón. Hilos o cilindros de 2 a 10 micrómetros de diámetro y 1 milímetro de longitud. Imagínense. Son microfibras, ¿no? Como un poquito más grueso que un cabello. Y se tienen una longitud, 3 órdenes de magnitud mayor que el diámetro, mientras que el módulo de elasticidad no cambia. Digamos, recuerden que el módulo de elasticidad es lo que se le permite al material deformarse, ¿no? Porque hay muchos que confunden lo que es el módulo de elasticidad con el esfuerzo último. Y el esfuerzo último es cuando el material fractura, ¿ok? Bueno, entonces ahí el módulo de elasticidad no cambia con el tamaño del material. Solo depende de la naturaleza de las fibras. Solo depende de la naturaleza de las fuerzas pues, que unen los átomos. La resistencia mecánica se cambia con la forma de la muestra. Probetas de mejor tamaño, más estrechas, presentan resistencias comparativamente más altas. Dice, las explicaciones se deben a la disminución, la probabilidad de encontrar defectos en la escala microscópica, que son principalmente responsables que aparezcan la grieta y la fractura. Esto fue demostrado en los años 1920 por Griff al ensayar con barras de vidrio de diámetro progresivamente inferior. Por eso la fibra presentada mejoraba las prestaciones mecánicas, por la probabilidad de encontrar defectos disminuyen y además se anclan en la matriz que rodea uniformemente las fabrillas. Por esto, desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, son aconsejables las fibras de diámetro de menor posible. Sin embargo, por razones de coste y de seguridad de la lámina de 1 micrómetro de diámetro, eso se da por razones de seguridad, ¿sí? Más que todo. Con longitudes también menores. Son más caras y pueden liberar en el mecanizado de la pieza, originando partículas fibrosas en la suspensión, como son los asbestos, y pueden causar problemas de salud. Estos asbestos, que estoy señalando aquí como tal, eso lo prohibieron. Habían techos de asbesto que eran de ese tipo de fibra, pero era perjudicial para la salud. ¿Por qué? Porque cuando se calentaba o sufrían cambios de temperatura o sencillamente por el desgaste, la fatiga del material, la gente sufría de los pulmones. Había gente que incluso le dio hasta cáncer, incluso murió. Y a veces gente que ni fumaba, gente que gozaba de buena salud, que acostaba temprano, vivía en su casa, no tenía ningún tipo de aviso que fuera nocivo para la salud, se alimentaba bien y
hubieron muchos casos que se presentaron a nivel de cáncer y a nivel pulmonar, y se hicieron unos estudios, era porque precisamente el techo de asbesto, cuando se calienta, suelta fibras que son muy pequeñitas y las absorben los pulmones, las absorbe el cuerpo y eran nocivas para la salud. Este estudio se hizo y se determinó que en un gran porcentaje de estas casas que tenían estos techos, habían muerto muchísimas personas por producto de cáncer pulmonar, producto de deficiencia respiratoria, precisamente por esto. Entonces, por eso, incluso las casas que tenían este tipo de problemas, se obligó a la persona a cambiar los techos o, si no, la sacaban de la vivienda. Bueno, incluso hubieron programas por parte de los gobiernos, no solamente aquí en Venezuela, sino en mucha parte del mundo, que ayudó a subsanar el problema y cambiaron los techos de este tipo de material, que fue erradicado y sacado del sistema. Las propiedades mecánicas son generalmente anisotrópicas y varían mucho según el grado de ordenamiento de las fibras en el interior del material. Ordenadas uniaxialmente, parcialmente ordenadas y desordenadas. Bueno, aquí vemos algunas tablitas de las propiedades y precio aproximado de las materiales y reforzados con fibra. Claro, estos precios no están actualizados para los precios del entonces. Dice, las matrices poliméricas para los materiales compuestos reforzados con fibra suelen ser plásticos termoestables del tipo de resina, de poliéster, insaturadas o resinas epoxis, que fueron estudiadas en el tema dedicado a los polímeros. Fíjense que cuando están hablando de materiales termoestables, casualmente en mi casa, lo digo por experiencia propia, teníamos una cuchilla, no tenemos oreja sino cuchilla, que era de cerámica. Y pues siempre la cambiaron por la cerámica, porque bueno, de hecho, ya vamos a ver que la cerámica de por sí es un material completamente aislante eléctrico. Y bueno, cuando yo fui a comprar la cuchilla, el vendedor, otra cuchilla, porque la otra se dañó, los contactos se dañaron, y debido también al consumo de electricidad de la cuchilla eléctrica por el problema del gas, etc. Yo le digo llego a comprar la cuchilla y le digo, mira, yo quiero una cuchilla de 60 amperios. Entonces me dice, disculpe señor, ¿y por qué no lleva una cuchilla de polímero de alta seguridad? Digo, ¿de polímero? Sí, de polímero. Yo digo, pero plástico, no sé, o sea, no tiende a fundirse, algo así, porque, bueno, claro, uno como ingeniero sabe que hay polímeros compuestos, pero siempre uno pues tiene choque, ¿no? Porque de pronto tiende a fundirse. Mira, la cuchilla tiene más de un año instalada, mire, y está intacta. Nos, si hay calentamiento, lo absorbe precisamente porque es un termoestable. Claro, yo sabía de los termoestables, pero uno siempre le da, pues, de pronto que no traiga las propiedades y las bote y haya un corto porque se funda. No, mira, el material súper bueno, e incluso la de cerámica tendrían dañarse porque la base se aflojaban y todo. Esta no, mira, está como nueva. Y es un material termoestable. Figúrate, un material termoestable, o sea que en caso de que hayan altos calentamientos, ellos aguantan. Incluso, ustedes también han visto materiales termoestables con los mangos de los utensilios de cocina, como ollas, sartenes. Ustedes agarran y ese mango, por lo general, es de un termoestable que soporta altas temperaturas, porque ustedes no se funden, ¿verdad? Ustedes a veces se los olvida y queman y no se funden como tal. Entonces, es muy interesante, digamos, este superpolímero, ¿no? Fibras de vidrio, si la matriz más común con la resina de polímero hay dos variantes típicas, la normal y la alta resistencia. Fíjate que la normal es vidrio E, composición 55% de CaO, creo que es óxido de calcio 16%, aluminio 2, oxígeno 3, 15%.
de oxígeno 3-10%. Y de alta resistencia de vidrio, S, composición SiO 65%, aluminio oxígeno 25% y manganeso oxígeno el 10%. Fíjate que esta última tiene una excelente relación de resistencia-precio, por lo que es muy utilizada, pero su bajo módulo elástico es su principal limitación y son muy utilizadas en el reforzamiento de plástico general por su bajo precio. Esta composición son fácilmente hilables en fibras de alta resistencia, tiene una densidad y propiedad de tracción comparables a la fibra de carbón y arámida, pero menor resistencia y módulo de tensión, aunque pueden sufrir mayor elongación sin romperse. Las aplicaciones más comunes son yo les dije, carrocería de los automóviles, como decía acá, y los barcos, recipientes de almacenaje, principalmente en la industria del transporte en general. Recientemente han aparecido un material de la matriz de nylon reforzada con fibra de vidrio, que es extraordinariamente fuerte y con gran resistencia al impacto. O sea que es utilizado incluso en la industria automotriz, en las carrocerías. Claro, no en todas las partes, pero sí en gran parte de las carrocerías. Entonces, vamos a ver la fibra de carbón. Fíjate que está, pues, el problema de esta es que no tiene una limitación en su módulo elástico. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las fibras de carbono. Matriz epoxis tiene tres variantes: alta resistencia, intermedio y alto módulo. Son muy útiles para la aplicación donde los factores críticos son la rigidez, resistencia y bajo peso, donde el precio es un factor secundario. Es muy utilizada en la industria aeronáutica para disminuir el peso de los aviones. Okay, fíjate la aplicación. Aquí no importa tanto el precio, sino la prestación de la fibra como tal. Su elevado precio limita las aplicaciones en la industria del automóvil. Fíjate que si se pudiese aplicar al automóvil y el automóvil fuera rentable, digamos de cierta manera, producirlo y venderlo, pues le aplicaría fibra de carbono y no fibra de vidrio. Dice los precursores son pan a la brea. Sí, en general, la fibra de carbono se obtienen a partir de fibra de pan en tres etapas. Uno, estabilización, donde se estiran las fibras pan y se oxidan entre 200 a 220 grados centígrados, mientras que se mantiene la tensión. Dos, carbonización, calentamiento entre 1000 y 1500 grados centígrados en la atmósfera, inerte para eliminar lo que es el HON, proceso en el que se forman algunas fibras de grafito, pero no demasiadas. Dice 3, grafitizado, calentamiento con temperaturas mayores a 800 grados, para aumentar el módulo de elasticidad, a expensas de disminuir un poco la resistencia a la presión. En esta etapa, digamos, se forman casi todas las fibras a estructura de grafito y aumentan su orientación. Bastante, fíjate que entonces la fibra de carbono es una de las mejores fibras y es utilizada digamos, en la industria aeronáutica, más que todo también para el fuselaje y piezas del avión. Es súper resistente. Si se pudiese aplicar a los vehículos, lo que pasa es que no es rentable, sería muy costoso. Más que todo, creo que esta fibra, por su peso y todo, se le aplican a los vehículos de Fórmula 1. Estoy seguro, pero creo que sí. Es a los vehículos de Fórmula 1 porque lo hace más ligero, en peso, etcétera. Y además que entre más ligero, si sufre un impacto, una colisión, digamos, el piloto, pues sale ileso, ¿no? Entonces, fibras en este caso, fibras de polímero. Las fibras de poliaramanida es una de las más comunes. Es el nombre, fíjate que se llaman, el nombre comercial es Kevlar. Es el nombre comercial más utilizado.
fueron introducidas por DuPont en 1972. También existen en Kevlar 29. El primero tiene bajo la densidad de alta solidez y alto módulo. La unidad química respectiva de la cadena polimerarida es esta que está aquí, es un poco larga, CONH, NHHN, para, ¿sí? Tiene matriz epoxi, son muy comunes en la industria aeronáutica, perdón, y aeroespacial, pero están ganando mercado en otras aplicaciones como equipos deportivos de alta resistencia y de bajo peso, casos de los barcos y otras aplicaciones más puntuales como asientos a la medida, etc. Son muy tenaces y permiten la absorción de energía en impactos sin romperse. Fíjate que Kevlar es más resistente en algunas propiedades del acero, con módulos hasta de 200 gigapascales y 210 para el acero. Pero la resistencia a la tensión es mayor que el acero. Fíjese que esta fibra de polímero, la resistencia a la tensión, es mayor que el acero. Figura, descomponen, descomponen antes de fundir, lo que hace que se pueda procesar por las técnicas normales. Se descomponen antes de fundirse, o sea, pueden malear, pero con su tratación en meta, es mucho menos resistente, pero puede sufrir más deformaciones plásticas sin romperse. Esto lo hace mucho más flexible, por lo que se pueden deformar mucho más. Este polímero se utiliza, por ejemplo, para trajes de bomberos y trajes espaciales. Fíjate que esta fibra es muy utilizada en los trajes de bomberos y ustedes dicen, pero es como un plástico. Pero fíjate, es muy resistente y trajes espaciales. Imagínate la aplicación que tiene. Dice, hay muchos compuestos reforzados como el Wickards. Estas microestructuras son pequeños filamentos prácticamente monocristales producidos de tal forma que están casi libres de defectos, etcétera. Bueno, voy a adelantarme un poquito acá para hablar un poquito de lo que son cementos y hormigones, que es el otro punto que ya nos va a tratar. Dice, hay varios tipos de materiales compuestos por la construcción y desde el tiempo de los egipcios se conocía el adobe, que consistía en una mezcla de fibras de paja en una matriz de arcilla con agua para dar una pasta moldeable de la que se harían ladrillos con formas deseadas que se han utilizado como cemento en construcción. Ese famoso adobe, incluso acá en mi localidad, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, todavía hay casas de adobe. Y pregúnteme de qué data son, ¿no? Son de data de 1800, de 1700, de 1901, casas que tienen más incluso en algunos casos más de 200 años, algunas 300 años, y no se han caído, ¿no? Y están hechas con bloques de adobe, ¿no? Que eran, como ahorita lo acabé de leer, eran fibras de paja con arcilla y así. Hacían el material compuesto, la metían en una matriz, la dejaban al sol y producían bloques, ¿no? Y fíjate, no se han caído, ¿no? ¿Okay? En la actualidad. Entonces, actualmente, ese adobe fue sustituido por el hormigón, concreto armado. Es un material el más importante y el más usado como componente estructural de la construcción. Fíjate que algunos le llaman concreto armado, yo lo llamé en principio de esta clase de concreto armado hormigón. Y ese es muy importante y el más utilizado como componente estructural en la construcción. En 1982 se produjeron 50 por día de hormigón en Estados Unidos. Imagínate. 50 por 10 a las 7. Estamos hablando de 500, ¿sí? 500 millones de toneladas de hormigón en Estados Unidos. Cantidad bastante mayor de 6 por día a las 7 de toneladas de acero en ese mismo año. O sea que fue muchísimo, fíjate. En hormigón, 500 millones de toneladas. Y en acero,
600 millones de toneladas, o sea, una barbaridad, pues, eso por ahí. En el volumen, a la diferencia es mucho mayor por las distintas densidades, ¿sí? Por las distintas densidades. Tiene la ventaja de la flexibilidad de diseño, puesto que en su estado pastoso inicial se puede verter y adquirir la forma que lo contiene. Fíjate, él cuando está cuando se hace el material, el hormigón, tú lo puedes vertir en cualquier matriz y toma la forma de esa matriz. ¿Ok? Tiene tal, y puede adquirir cualquier forma, ya lo dije, es muy barato, alta dureza, resistencia al juego, y puede ser fabricado en el lugar, muy importante. Los inconvenientes son escasa resistencia a la tensión, lo que yo le dije, soportan alta compresión, baja utilidad y sufren problemas de dilatación, contracción con las variaciones de temperatura. Fíjense que yo no sé si algunos han tenido la oportunidad cuando ven puentes o viaductos, ¿sí? Por lo menos aquí en el caso de San Cristóbal, que tienen, ustedes pasan y ven eh, unas hendiduras de caucho en la mitad del viaducto, unas juntas de caucho. Y esto es porque como eso están hechos de concreto, para que cuando sufran lo que es la dilatación por el calor, no se reviente y cuando sea el frío, pues, se contraigan, o sea, cuando hay dilatación, cuando hay calor se dilata, cuando hay un fuerte sol se dilata, entonces las placas, la calzada del viaducto se tiende a unir, entonces ahí donde está el caucho, ellas llegan y no van a sufrir rupturas, porque fíjense que ellos se dilatan, los inconvenientes son escasa resistencia a la tensión, ya lo hablamos, y baja utilidad y sufre problemas de dilatación y contracción. Porque cuando se enfrían, entonces se contraen y deja la junta de caucho. Eso se lo invito, si no lo han visto, no lo han visto, perdón. En el viaducto aquí, los que están en San Cristóbal pueden ir y van a ver la hendidura de caucho en como 4 secciones. Porque cuando hay fuertes calores, esta se dilata el concreto, están las hendiduras de caucho que ya se amortiguan ahí y cuando hay que hay la contracción, que se enfrían, se vuelven a su estado normal. El hormigón es un material compuesto formado por partículas dispersas, grava y arena, de gran tamaño, entre 0,5 y 20 milímetros generalmente, SiO2, en una matriz dura de silicato y aluminio, que son aglutinantes, que provienen de la hidratación del cemento. ¿Sí? La pasta, fíjate que generalmente Portland, aunque hay otros por los altos contenidos de aluminio, la pasta moldeable original se forma por agitación física de las cantidades adecuadas de cemento Portland en aproximadamente 7,5%, 14,21% de agua agregado y fino de arena entre 24 y 30%. Y agregado tosco entre 31 y 51%. La pasta de cemento actúa en el hormigón como aglutinante y mantiene unidas las partículas. Dice el cemento Portland, que debe su nombre a una pequeña península en la costa sur de Inglaterra, puede tener composiciones variables, pero entre unos rangos definidos. En las materias primas básicas son caliza, cao, realmente se recoge la caliza del yacimiento y se carbonata en el horno del climirizado. La arena, lo que es CLI, CiO2, la alumina, proveniente de los yacimientos de aluminio, silicatos, arcilla, cuarto, óxido de hierro, generalmente proveniente de los tostáceos de piritas. Una vez, digamos, culturados, se introducen en un horno giratorio, lo que yo le decía en cemento Tachi hace muchísimos años, un horno giratorio, el horno de clinkerizado, perdón, junto con el carbón y en la combustión de este carbón que propicia la elevada temperatura cercanas a las 1500 grados, donde existen pequeñas fases líquidas
que se originan en el producto de salida, Climer, que contienen las siguientes fases, silicato, tricalo, bueno, ahí nombran todas las fases, ¿sí? Fíjense que entonces el hormigón, como ya se pudo ver, es un compuesto que marcó pauta en la ingeniería civil para las construcciones de viviendas, edificios, centros comerciales. Aunado a eso, ahorita, antes se construía netamente lo que eran las columnas de vigas de hormigón. Ahorita en la tendencia moderna es columnas de vigas doble T, es decir, estructura metálica. Aunque esto tiene sus pros y tiene sus contras, uno de sus pros es que es de muy fácil armado, es más económica, bueno, económica no tanto, pero sí, digamos, a nivel de que si necesitamos construir un estadio de fútbol sala, etcétera, el armado es mucho más rápido, a diferencia de construirla con columnas y vigas de concreto armado. Entonces, pero el contra es que de por sí, como es hecha de metal, tienen su fecha de vencimiento, tienden a vencerse, ¿no? Porque ya la estructura cuando pasa algunos años y comienza a adquirir óxido internamente, aunque ahorita hay, digamos, lo que se llaman fondos que protegen bastante el material y le da muchísima larga vida, por lo menos el Sambil, en San Cristóbal está hecho de estructura metálica y creo que tiene su fecha de vencimiento. No sé cuándo se venza quedará en desuso o no sé si le darán mantenimientos o irán cambiando. Yo no sé cómo van a hacer ahí o reforzar esa viga, pero creo que sí tiene fecha de vencimiento. Creo que todos los Sambiles en Venezuela tienen fecha de vencimiento por la estructura metálica. Bueno, muchachos, sin más que decirles, esta es digamos, la última unidad de materiales compuestos. La evaluación de esta va a ser en función de esta guía teórica. Vamos a preguntar teóricas, vamos a preguntar algunas preguntas teóricas, algunas preguntas tipo práctica. ¿Qué material utilizaría usted para el fuselaje de un avión y por qué? Y le coloco las opciones del material. Ustedes van a escoger con qué material lo van a armar, qué prestaciones tecnológicas tiene ese material y por qué las utilizaron, por qué utilizaron el otro que es más barato, pero no tiene estas prestaciones, o si es más caro y no tiene estas prestaciones, etcétera. ¿Por qué lo harían? Van a hacer, y les recomiendo que vuelvan a leer y analizar esta guía. Yo les hice fue tratar en esta clase de orientarlos. Y bueno, de la misma manera, ya está subida la segunda nota, hoy subo la tercera, que la evaluación la semana pasada, para yo mediante la próxima semana, que es la última, estar montando la cuarta evaluación y de antemano les deseo el mejor de los éxitos. Los que vayan a recuperar, todavía no me despido porque hemos llegado allí, los que vayan a recuperar deben de enviar qué asignatura, qué evaluación que recuperar. De todas maneras, yo lo monto en la plataforma y ya lo sabrán. Por los momentos no creo que ninguno de ustedes vaya a recuperar, pero cualquier cosa, perdón, si va a recuperar me lo hacen saber. Bueno, mi estimado estudiante, ha sido todo por la tarde de hoy. Espero que esta clase haya sido de su lado. Sin pie de ustedes, su profesor Pedro Anselmo Sánchez Taprazo. Nos vemos en otra oportunidad. Feliz y bendecida tarde para todos.